Bueno, espera un tiempito. Vamos a arrancar con el tema de hoy. El tema de hoy se denomina magnitudes o variables características de una caldera o de un generador de vapor. También vamos a ver algunos inconvenientes, a ver si llegamos a ver algunos inconvenientes de la operación o que traen intrínsecamente las calderas y la forma de solucionarlos. Hecho este tema, ustedes la semana que viene, si bien hay, creo que a ver, 7 y 9, creo que hay mesa, vamos a tener un práctico, aquellos que estén que rindan, no hay ningún inconveniente, después me muestran a la clase siguiente, me muestran la libreta, y cuando me diga la fecha que han rendido, y yo les pongo asistencia, no hay ningún problema en eso. Pero tampoco podemos perder mucho. Tengo que hablar ahí con el ingeniero Álvarez Costa para que si terminamos esto, ya hagan el trabajo práctico y ahí van a ver calderas ya, datos de caldera, de magnitudes, cuáles son los datos importantes, las magnitudes principales o las variables principales que se manejan en una caldera, tanto aco tubular como una humo tubular. Eso normalmente siempre viene en los manuales o en la pared del frente de la caldera hay una placa, se llama placa de caldera, placa de generador de vapor, en donde están las variables que se consideran fundamentales de una caldera. Así como en un auto, ustedes lo primero que quieren saber es el peso del auto, la potencia, la velocidad máxima, qué capacidad tiene, qué longitudes, bueno, todas esas medidas que son variables, magnitudes, características de ese auto en particular, la caldera también, las calderas también los tienen. Lo primero que tenemos que saber antes de arrancar con todo es el repaso de termodinámica, en la cual uno sabe que dentro de la caldera, ¿no es cierto?, hay dos puntos esenciales. A ver, uno es, y más que dentro de la caldera, en cualquier salto entálpico, que después va a ser que lo produce una caldera, el vapor, pero que va a ser empleado en una turbina, siempre hay una salida del vapor que está representado en una entalpía. En este caso, sería una entalpía para el punto cero, que estará definido por T0 y por P0. Aquí, por favor, no está bien puestito, por P0. Esa temperatura y esa presión en atmósfera absoluta, en un diagrama de Molière, define una entalpía, que la entalpía define la temperatura y la presión definen la entalpía. ¿Sí? Y a la vez, cuando yo hago una entrega de calor al equipo, por ejemplo, una turbina, o a un trapiche, o a algo, esa entalpía, ese valor de entalpía se va perdiendo, porque va perdiendo temperatura y va perdiendo presión. Y llego hasta un nivel de que puedo recuperar el agua en un condensador, un vapor de escape, a una mínima temperatura y a una mínima presión. ¿Sí? En un condensador, si lo llegara a existir, esto se trabaja con presiones por debajo de la atmosférica para hacer el intercambio en un condensador que ya hemos visto no, perdón, con ustedes no, todavía, en tecnología del calor, en la parte última, como el tratamiento de agua y toda la parte de recuperación de condensado. En estos casos, el condensador es simplemente un intercambiador que intercambia vapor de escape de una turbina a baja temperatura, 50 grados, y con una presión por debajo de la atmosférica, prácticamente vacío, 0,04 atmósfera absoluta, que son más o menos unos 640 milímetros de mercurio por debajo de la presión atmosférica. Entonces, ese punto I2, que define esta entalpía con esta presión y esta temperatura, esto es lo que se llama un salto.
De esta forma, nosotros podemos saber que este salto es una diferencia de entalpía, que es una cantidad de calor, ¿sí?, por kilogramos de ese vapor. Y para lograr aumentar esa cantidad de calor por kilogramo de vapor que yo pongo, que ese es el objetivo, cuando más grande el salto, mayor va a ser, ¿no es cierto?, el calor que se va a poner por kilo de vapor que yo tenga. Tenemos dos aspectos. Uno era es levantar la presión y la temperatura en la caldera para que el vapor que llegue a la turbina llegue con mayor presión y temperatura. Y si yo levanto mayor presión y temperatura, me voy a un punto de entalpía mayor. Entonces, mayor va a ser este salto si tomo como constante esto de salida. ¿Es lograble eso? Sí que es lograble, eso se hace. A medida que yo voy queriendo mayores producciones de vapor, tengo que ir también levantando, aumentando el caudal de agua para producir más vapor, pero a la vez también levantando la presión y la temperatura de la caldera. ¿Hasta cuánto? Y bueno, todo aquello que me facilite materiales que me aguanten esa presión y esa temperatura y esas dilataciones, se puede hacer. Lo contrario, y se hace en la actualidad, lo contrario es disminuir este punto para seguir ganando. El problema de disminuir este punto, si yo ya estoy en vacío, es hacer un poquito más de vacío, ¿sí?, a una poquito mayor de temperatura, pero lo que yo gano en la diferencia esa de bajar todavía más la presión, que ya está por debajo de la presión atmosférica, para hacer vacío, es agrandar el condensador, que es muy caro y no gano mucho yendo para aquí. Y al revés, si yo subo presión y temperatura, sí puedo llegar a ganar bastante. ¿Qué es lo que dice acá? Normalmente, atadas a las presiones van las temperaturas del vapor, en el caso este sobrecalentado. Fíjense ustedes, para 10 a 20 atmósferas tenemos de 300 a 320 grados. De 20 a 50 atmósferas en la caldera, por supuesto, tenemos más o menos un vapor sobrecalentado entre 400 y 420. Si ustedes se fijan, aumentando la presión, casi el 100%, no gano mucho más allá en temperatura, en saltos chicos, pero en saltos grandes, 50, 100, sí me estoy yendo a valores ya importantes en temperatura, y los saltos tampoco son tan grandes, ¿sí? Pero sí yo puedo meter más caudal de vapor y entonces por kilo de vapor yo tengo mayor cantidad de calor. ¿Por qué? Porque esto se me va a ir para arriba y voy a tener mayor salto a un mismo estado de condensación en el condensador. Mayores de 100 atmósferas, estamos en los 540, 560, y bueno, hasta ahí llega. ¿Qué es lo que yo necesito? Mejores materiales. Pero esos mejores materiales, en el sobrecalentador, por ejemplo, se empieza a trabajar ya con este tipo de caldera arriba de las 100 atmósferas, calderas hipercríticas, se empieza a trabajar ya con sobrecalentadores, y atemperadores para controlar las temperaturas que no se vayan muy por arriba de lo que nosotros necesitamos en turbina, ¿sí? Se usa ya acero inoxidable en vez de acero calidad caldera, eso ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos materiales de caldera. ¿Está claro esto termodinámico que lo deberían saber? Profe, Sí. cuando hablamos de entalpía, entonces hablamos de la energía que tiene el fluido en un cierto estado. La cantidad de calor por kilogramo de que tiene el fluido por kilo de vapor, ¿sí? Es la energía que entrega, las kilocalorías que entrega ese kilogramo de vapor. Es kilocaloría por kilogramo. Es una entalpía. Eso, Piccinetti, repasen, Piccinetti y los otros, ¿cuántos que han entrado? No sé cuánto hay. 44, 43 de 77. Repasen termodinámica porque la base de esta materia y de todo lo que hace al calor es la parte teórica de termodinámica. ¿Sí? Bien. Esto vendría a ser la base del circuito Rankine, ¿verdad? Claro, es una parte. Si no, no es la base, es una parte Vale. del ciclo Rankine. Eso ya lo vamos a ver, Víctor, cuando lleguemos a la parte de agua y condensadores,
Ahí vamos a ver bien, yo le voy a explicar qué es un sobrecalentamiento, un recalentamiento, que deberían saberlo de termodinámica, pero bueno, no importa. Vamos a suplir ese déficit y ahí ya le voy a explicar y cómo es el ciclo de Rankine y por qué es físicamente, qué significa cada una de las partes de ese ciclo para que nosotros tengamos una alimentación a través del vapor, de una turbina a vapor y que eso mueva con un condensador para recuperar el agua y a la vez mueva una turbina, un trapiche, una bomba, lo que sea. Eso lo vamos a ver más adelante en el segundo. Ahora lo importante son estas magnitudes características. Yo le he puesto una parte del ciclo de, falta toda esta parte de acá, en el diagrama de Molière, ¿sí? Suponemos que ya tenemos agua, ahí ya tenemos título X igual a 0, vamos agregando calor en el domo, en el domo, en la haz de convección, en toda la superficie de calefacción de la caldera, ¿sí? Y llegamos hasta la parte teórica a un vapor que teóricamente es saturado seco. La realidad que sería título igual a 1. La realidad práctica es que ese vapor no sale con un título 1, sino un poquito menos. Entonces, todavía tiene algo de humedad. Entonces, como a las turbinas, que son de aceros especiales, acero al carbono, con wolframio, titanio y muchas otras cosas, antioxidantes, que materiales que resistan dilataciones, yo tengo que eliminar toda esa humedad, lo vuelvo a hacer pasar por la caldera, ya mediante el tubo, y lo sobrecaliento. El hecho de sobrecalentar es a presión constante, teóricamente. Ustedes saben que todo fluido que se mueve por dentro o por fuera de un tubo sufre fricción y va perdiendo presión. Pero en la teoría, a presión constante, pero va elevando su temperatura. Y eso hace que el vapor se seque. Por eso se llama sobrecalentado. Lo he vuelto a calentar. Ahí sí hace el salto entálpico que es la entrega de un salto entálpico, la entrega de calor a una turbina, al equipo que sea. Si ese vapor yo lo llevo a esta presión nuevamente a la caldera, ya no se llama, y lo caliento a esta presión que ha salido, ¿sí? Ese vapor ya no se llama sobrecalentado, sino se llama recalentado. ¿Qué condiciones tiene este recalentado? Que lo puedo llevar a la misma temperatura del sobrecalentado, pero con menor presión. Si usted se fija, la curva de presión aquí es mucho menor, ¿sí? Que la de aquí, que la del sobrecalentado. Y eso lo puedo llegar a un cuerpo de media o de baja, en cuerpos separados. El cuerpo de alta de la turbina recibe el sobrecalentado, hace de la caldera, hace su expansión, hace su entrega de calor, energía térmica, ¿sí? Gira los álabes, ¿sí? De ahí va al eje, como los álabes móviles están fijos, a la corona que fija al eje, ¿sí? Los álabes móviles fijos a una corona y al eje. Entonces ese eje se mueve y eso es lo que mueve mediante un acople, un alternador, una turbina, perdón, no una turbina, una bomba, un ventilador, una trapiche, de acuerdo al tamaño que se necesita. Cuando esto sale, lo vuelvo a calentar, y se llama recalentado, y vuelvo al cuerpo de baja y de media y de baja de otra turbina para usar el vapor recalentado. ¿Está claro eso? Eso se llamaría un ciclo Rankine. Todavía está incompleto porque yo a esto lo puedo llevar de nuevo de vapor de escape a agua, ¿sí? Cerrar mediante una bomba y volver al punto donde todo es agua con entrada de caldera. Entonces, este sería un ciclo Rankine con sobrecalentamiento y recalentamiento del vapor. Muy bien. Ahora vayamos a lo que a nosotros nos interesa en esta clase. Eso yo le doy como aparte por termodinámica nada más. La primera magnitud
o variable, es lo mismo, característica de una caldera, lo primero que ustedes tienen que preguntarse cuando quieren comprar es qué producción de vapor, ese famoso D, muchos le llaman D sub V corta, también, ¿sí? Que está expresado en kilo de vapor por hora o en tonelada de vapor por hora. También se llama a la producción de vapor caudal de vapor, potencia, le dicen los gallegos, los españoles. Todo es lo mismo. Una producción, un caudal o la potencia de la caldera es lo mismo. Es cuánto produce, cuántos kilos de vapor o cuántas toneladas de vapor por hora produce caldera. Dato fundamental que está siempre en la placa del frente de caldera, si no se la roban porque antes eran de bronce, ahora la hacen de aluminio, que también se la siguen robando, y ya cada vez más de chapa pintadita, que dura 2 días. Y no van a creer que se la roban aquí en Tucumán nomás, ¿no? Muy bien. ¿Qué otro dato importante, característico que define una caldera? La presión de vapor o la temperatura del vapor. La presión y la temperatura a la que sale el vapor de la caldera, puede ser una caldera de saturado, puede ser una caldera con sobrecalentado, puede ser una caldera que es con sobrecalentado y a la vez con recalentado, ¿sí? Pero siempre define que la presión y la temperatura, que se llama la calidad del vapor. La presión viene expresada en todo lo que nosotros, la norma IRA nos dice, o la DIN, que es en AT, que es una presión efectiva, o manométrica también llamada de la física, que es la que yo realmente estoy midiendo en el manómetro. Si yo a esa le sumo una atmósfera, se transforma de AT a ATA. Eso es lo que utilizo para entrar el diagrama de Molière, ¿sí? Se entra en ATA, que es lo que yo leo en el manómetro, más una atmósfera, eso se transforma en absoluta. Puede estar expresada en kilo por centímetro cuadrado, puede estar expresada en pascal, que es lo que ya más se utiliza, puede estar expresada en otras unidades, por ejemplo, inglesa, en libra por pulgada cuadrada, ¿sí? De acuerdo al país donde esté. La temperatura, nosotros usamos grados centígrados para la temperatura, hay otros países grados Fahrenheit, grados Kelvin, nosotros usamos la temperatura. Esos tres variables o magnitudes son características de una caldera. Otra, lo que es la diferencia de entalpía, esta, I menos TAA, y que tenga dos comillitas es sobrecalentado, con una es saturado. Esa diferencia de entalpía, ¿y por qué yo pongo a una diferencia de entalpía? ¿En qué se mide la entalpía de un vapor? A ver, toda la clase. Kilocalorías por kilo. Sí, señor. Bien, Richard. Bien, en kilocalorías por kilo. Kilocaloría por kilo de vapor que yo produzco. ¿Y por qué yo a esta kilocaloría le pongo la temperatura del agua de alimentación? A ver, que alguien me explique. ¿Por qué a una que dice kilocaloría por kilo yo le pongo menos grados centígrados? ¿No les han enseñado eso en termodinámica? El agua que recibe el condensador. ¿Cómo? La que recibe el condensador, o sea, la que sale del condensador. El agua de alimentación, que si yo no la recaliento a través de intercambiadores, sí. La temperatura del agua de alimentación, digamos que va a entrar a la caldera. ¿Por qué? ¿Sí? Sería ya aquí, en este punto, para entrar acá, en este punto. ¿Sí? ¿Por qué puedo poner eso? Debajo de la curva de Molière, ¿sí? Las temperaturas, siempre que yo esté por debajo, las temperaturas del agua refleja la entalpía, no exactamente, aproximadamente. Si ustedes agarran una tabla de vapor, se van a fijar, para la temperatura 100, la entalpía es 99,9 kilocalorías por kilo. Entonces, la norma acepta que midiendo en ese solo punto, debajo de la curva de Molière,
las temperaturas son aproximadamente igual en la magnitud, no en la unidad, a la entalpía. ¿Está claro? Solo se da debajo de la curva de Molière, donde hay agua. Bien, por eso esto se llama calor de producción. Es la entalpía de vapor menos la temperatura del agua de alimentación. Esto es un dato bastante importante porque también está empezado en kilocalorías por kilogramo de esa diferencia, ¿sí?, de entalpía, que es kilogramo de vapor. Es la cantidad de kilocalorías por kilo que da esa diferencia desde que entra el agua hasta que sale vapor a una presión determinada. Ese calor de producción lo vamos a usar mucho, sobre todo cuando se saque el rendimiento por método directo. Ya vamos a ver qué tipo de método, cuando queramos recibir una caldera o comprar una caldera usada, lo primero tenemos que fijarnos, bueno, para qué producción, para qué presión, para qué temperatura, pero también qué calor de producción tiene, porque eso ya me define en parte qué caldera, qué tipo de caldera es. Ya lo vamos a ver más adelante también a eso. Otra magnitud importante: el caudal, el consumo, la producción de combustible, es lo mismo. Caudal o consumo de combustible está expresado para los sólidos, cuántos kilos por hora, o líquidos también, en kilos por hora. ¿Sí? Y para los gases, en metros cúbicos por hora. ¿Cuántos kilos por hora estoy yo consumiendo, ya sea de fuel, o sea de madera, de carbono, de lo que sea? Y para los gases, en metros cúbicos por hora. Otro importante, el amigo de ustedes, el poder calorífico, sí, que para líquidos ya hemos visto en kilocalorías por kilo y para gases kilocalorías por metros cúbicos normales. Otro dato que figura siempre en la placa, y hasta ahí le ponen, también el año de fabricación también le ponen, porque no da para más tantos datos en la superficie de una placa, que una placa no es tan grande, es la superficie de calor en metro cuadrado. La definición de esa, según las normas, de la superficie de calefacción de una caldera es aquella superficie que está bañada de un lado por el agua y de la otra por los gases, medida del lado de los gases. En esencia, ¿qué es? Es la superficie total de la cantidad de tubos que yo tengo. ¿Sí? La superficie total de los tubos que yo tengo. Esa es la superficie de calefacción. Tanto 2.000 metros cuadrados, 1.000 metros cuadrados, y con eso tengo un caudal de combustible de tanto kilo por hora o tanto metros cúbicos por hora, para que me dé un caudal de vapor o una producción de vapor de tantos kilos por hora a una presión y a una temperatura. Estos datos mínimos son las magnitudes, famosas magnitudes características de una caldera. Ya con el ingeniero Álvarez Costa le va a dar la clase que viene, todas las, le va a mostrar distintos tipos de caldera y los datos. Yo he traído caldera de Güemes, caldera más grande, la central de Independencia, todas las centrales que hay en Tucumán, y él le va a poner también de Ingenio y algunas otras más de hipercrítica. Es interesante que vayan, porque ahí se van a dar cuenta todos los datos, cómo ya uno puede empezar, una vez que tiene esta cantidad de magnitudes, o también se llaman variables características, ya uno puede relacionarlas y ahí ya salen las otras, que muchas veces no están en la placa, sino en los manuales. Y muchas veces ni son calderas usadas, ni está la placa, ni le entregan los manuales. Entonces hay que medirla para tenerla. Relacionando esta famosa FK, la superficie de calefacción, que no es otra cosa que la superficie total de metros cuadrados de tubo que yo tengo dentro de la caldera, sale de dividir los kilos de vapor por hora, que es la producción de vapor, en los metros cuadrados de superficie de calefacción, sale lo que se llama producción específica de vapor. Dato muy importante, porque esos datos, si uno relaciona y da en la placa qué superficie de calefacción tiene, que siempre trae en metro cuadrado, y qué producción, yo ya puedo saber justo ahí qué tipo de caldera estoy hablando. Si me da entre 10 y 15 kilos de vapor por metro cuadrado, por hora y por metro cuadrado, estoy en una humo tubular. Sencillo y simple.
si sube esto hasta 25, ¿sí? Tengo agua tubular por convección. Si sube más de 40 a 45 esta producción específica, estoy en una caldera de convección y radiación. Y si me voy más arriba, entre 150 y 250 kilos de vapor por hora y por metro cuadrado, estoy en una caldera de radiación pura. Es decir, sin saber mucho, yo divido la producción de vapor o el caudal de vapor en la superficie de calefacción que trae toda placa o cualquier manual, y ya sé más o menos en estos valores, teniendo más o menos acordado, y eso les pido que se acuerden, ya puedo saber qué tipo de caldera es, o qué tipo de caldera, y a la vez por qué tipo de sistema de transmisión del calor funciona, que es un dato fundamental. ¿Qué otras? Bueno, ya hablando de calderas características de esta zona norte, bagazo, leña, ese tipo de cosas, es superficie de la parrilla, porque uno de gas y uno de fuel no tienen parrilla, ¿sí? La de carbón, la de bagazo, la de pellet, esas sí tienen parrilla. Entonces, FR, que es la superficie de metro cuadrado que tiene la parrilla, cuánto tiene de ancho y cuánto tiene de largo la parrilla, ¿sí? Si relaciono el caudal de combustible, que son kilos de combustible por hora, con los metros cuadrados de parrilla, así como hace aquí, en vez de hacer los metros cuadrados de parrilla, la superficie de calefacción de la caldera, si yo relaciono el B, caudal de combustible, con la superficie de la parrilla, lo que se llama producción específica de la parrilla para el combustible que esto está dando, o también le llaman carga específica térmica de la parrilla, o carga específica de la parrilla. Es cuántos kilos por hora y por metro cuadrado tiene esa parrilla. ¿Sí? Muy bien. La carga térmica es la carga específica. La carga térmica, a esto yo lo multiplico por el poder calorífico. ¿Y qué hace? Si esto es kilos de combustible por hora y por metro cuadrado, el poder calorífico, supongamos para un sólido, kilocalorías por kilo, se me van los kilos y me queda kilocalorías por hora, que es una cantidad de calor por metro cuadrado de parrilla. La cantidad de calor que yo tengo por metro cuadrado de parrilla. Dato importante para ver si la caldera me está rindiendo bien o no, ¿sí? Es agarrar, sacar un ensayo de poder calorífico, la superficie de la parrilla yo la tengo, la puedo medir cuando está fría la caldera, el caudal de combustible seguro que sé, porque tengo las mediciones, o si no, tengo el dato característico de la caldera. Entonces, los datos nominales, los datos que me entregan a mí cuando me la han puesto a la caldera nuevo, yo comparo la carga térmica de la parrilla y inmediatamente, si me está dando menor o mayor cantidad de calor por metro cuadrado de la superficie, pues yo puedo tener un problema, ya sea de aire o de combustible en la parrilla. Y si yo tengo mal la carga térmica esta de la parrilla, les aseguro que ustedes van a tener un mal rendimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Fíjense en ustedes, para el rendimiento de caldera, que después vamos a ver una clase entera de esto. Yo he vivido toda mi vida de hacer ensayos. Yo, mi padre, el ingeniero Agüero que nos ayudaba, la gente de la estación experimental. Mucho nos hemos dedicado, aunque ahora ya cada vez más los ingenios, las centrales tienen cada uno sus medidores y se han capacitado. Antes no había, era un equipo muy caro. En realidad la norma IRAN, que es copia de la DIN y de la AME, mejorada, indica que hay, para el cálculo del rendimiento de la caldera, esta C, ¿sí? Hay dos métodos. Un método que se llama directo y un método que se llama indirecto. El método directo es un balance de energía entre lo que ingresa a la caldera, que es el combustible, por el poder calorífico. Si vemos acá, el combustible por el poder calorífico sería kilocaloría por hora y por kilo,
kilo por hora por kilocaloría por kilo, se me van los kilos, me queda kilocaloría por hora, ¿sí? Esto es una cantidad de calor que yo introduzco a la caldera en el concepto de combustible. ¿Qué caudal de combustible le estoy metiendo por hora y con qué poder calorífico de ese combustible? ¿Y qué es lo que saco? Una energía, una cantidad de calor, que está el calor de producción y menos TA, ¿ves? Que yo le decía que servía para algo, por, que es kilocaloría por kilo, por D, que es la producción de vapor, kilogramos por hora, se me va y esto me queda también kilocaloría por hora, kilocaloría por hora. Aquí, por favor, multipliquen por 100, entonces serán por ciento. Si no lo multiplican por 100, es adimensional, de 0 a 1. Ahí está faltando el multiplicar por 100. ¿Qué hace esto? Mediante la medición del caudal de combustible, de la producción de la caldera, de la entalpía de vapor, de la presión y la temperatura de vapor y de la temperatura del agua, todas cosas medibles, saco el rendimiento. ¿Cuál puede ser el error en este método? Que estas dos magnitudes, la producción de vapor y el caudal de combustible, son magnitudes grandes en una caldera importante. Y si yo hago un error porque el instrumento no está bien calibrado, un error en el instrumento me puede dar un error grande en el rendimiento. Entonces, para hacer este método, yo tengo que tener la seguridad de que los instrumentos que voy a usar, sobre todo lo de caudal de vapor y caudal de combustible, estén en buenas condiciones y calibrados con patrones. Así también el manómetro, el termómetro, tanto para el agua como para el vapor, y que el laboratorio químico me saque tres bolsitas del combustible que yo estoy usando y me saque el poder calorífico. Si es eso, no se olviden multiplicar por 100, por favor, ahí para que den por ciento. Si es eso, este método anda bien. Si yo no he calibrado bien los instrumentos, sobre todo los dos caudales, el de vapor y el de combustible, esto da cualquier cosa. ¿Y cuál es el otro inconveniente? Que me dice que el problema puede estar, si yo tengo una baja de rendimiento, que el problema puede estar o en el combustible o en la salida de vapor. Pero no me dice dónde está el problema. Para eso existe otra forma u otro método, que es el método indirecto para obtener el rendimiento de una caldera. ¿Qué hace? Eso dice 100 menos la sumatoria de las pérdidas. ¿Qué es ese 100? Uno dice el máximo rendimiento que tiene una caldera y las pérdidas en por ciento. Ese 100 supuestamente es eso, pero también ese 100 es lo máximo que tiene mi poder calorífico para entregarme respecto a las pérdidas que yo tengo expresadas en función del poder calorífico. Tomemos que 100 menos sumatoria de las pérdidas. Después vamos a ver qué significa toda la historia y por qué es mejor este. No es que sea mejor que este, sino que este me va a decir si yo hago la sumatoria de las pérdidas, que son 6 o 7 pérdidas, me va a ir ubicando cada una de las pérdidas a dónde está el problema. Si el problema está en la mala combustión, se va a llamar pérdida por calor sensible. Si el problema está en que no estoy quemando bien el combustible, ¿sí? En mi hogar, se va a llamar pérdida por calor latente. En donde estoy perdiendo rendimiento porque la temperatura de los gases que salen por la chimenea es alta respecto al ambiente, estoy en vez de dejando el calor dentro de la caldera, lo estoy tirando para afuera, estoy desaprovechando el combustible, puede haber algún otro problema, la chicana, esto. Hay otra pérdida que mide qué aislación tengo con respecto al ambiente, si la pérdida puede estar en el ambiente. Hay otras pérdidas que también me dice las purgas, si yo estoy purgando bien o no. ¿Sí?
Hay otra que me dice los combustibles, la ceniza, los combustibles no quemados, si tengo mucho exceso, esa pérdida es grande porque no estoy quemando bien el combustible y me está saliendo con los gases. Entonces, esta pérdida, aparte de darme el rendimiento, me va indicando a dónde puede estar el problema, en qué zona de la caldera puede estar el problema. Por eso es más completa. Aunque las dos dan los valores, esta tiene ese inconveniente de lo instrumental, esta también tiene mediciones, pero las pérdidas son menores en magnitudes que los valores estos, que son grandes. Entonces, una pérdida, un error porcentual probable del equipo me puede dar un error grande en el rendimiento. En cambio, como yo veo pérdidas que son menores, ¿sí? Un error en el instrumental puede no ser tan grave cuando yo sume toda esta para sacar la pérdida. Muy bien. Bueno, ahí yo le he puesto eso, para que se acuerde cuáles son los inconvenientes de uno y de otro. Los dos pueden utilizar, la norma dice que cualquiera de los dos está bien. Yo normalmente hago siempre por los dos sistemas y no he tenido inconvenientes siempre y cuando tenga bien los instrumentos, ¿no? Los instrumentos, la gente, tomar en estado de régimen, que es cuando el equipo está a una potencia o una caudal de vapor y a un caudal de agua constante, las presiones y las temperaturas y los calores no suben ni bajan, si no, no se puede hacer un ensayo. Ese se llama estado de régimen, que ya lo vamos a ver después. Muy bien. ¿Cuáles son, para ir terminando esto de las magnitudes, después ya cuando ven el práctico ahí se van a dar cuenta más todavía, que interviene cuando ustedes tienen que elegir una caldera, cuando ya estén en su vida profesional? Lo primero, ¿para qué la necesitan? Es decir, fundamentalmente, ¿para qué necesito? ¿Qué necesito mover con el vapor ese? ¿Qué producción, qué caudal de vapor necesito? ¿Con qué calidad? ¿Para qué presión y temperatura? Muchas veces la presión, la temperatura y el caudal lo terminan mandando no a la caldera, sino al equipo donde va la caldera. Nunca compren una caldera justa, porque si ustedes llegan a ser justa en presión, temperatura y caudal, porque si ustedes llegan a hacer una ampliación de su fábrica, van a tener que volver a comprar una caldera. En cambio, si yo la pido un poquito más, el costo no es tan importante respecto a tener que poner otra caldera más por si ya me quedo corto. Siempre tengan en cuenta eso. ¿Qué tipo de combustible? Ahí no he puesto, anoten también, la logística del combustible. ¿Qué es la logística del combustible? ¿Cómo voy a hacer para transportarlo al combustible? Si el caño de gas me llega cerca, si yo tengo que hacer la instalación de la planta primaria, ¿sí? Si no me pasa cerca, si uso madera, si hay bosques cerca o plantaciones artificiales de madera, si hay minas de carbón cerca, si hay fuel y el costo, porque el fuel viene en camiones, antes venía en tren, que era un poco más barato, hoy viene en camiones y en acoplado y por la ruta, el transporte termina haciendo prohibitivo un combustible de por sí ya caro. Entonces, siempre combustible, cuando se habla de combustible, ¿qué combustible quiero en función de lo que tengo más cerca en cantidad necesaria para poder quemar? Yo no vine al medio del desierto a poner una caldera de, qué sé yo, de madera. Primero, porque no hay agua y segundo, porque no hay madera. ¿Sí? Bien. La otra que define es el costo. Parece tonto lo que le estoy poniendo, pero muchas veces fallan en los proyectos porque no saben a qué equipo va, a dónde la viene está, para qué la necesito, si es agua, si es humo tubular, de acuerdo a su producción y a su presión. El costo. Muchas veces uno no se fija en los costos que representan tanto el combustible como todos los otros, el costo de montaje, el costo del transporte, de traerla a cierta distancia a la caldera o de otros países, ¿sí? El agua de alimentación. Yo en el caso de la caldera, hay una de las calderas más grandes que iba para Pichanal, de Central Térmica Güemes, que está en Salta, iba a Pichanal, que es por punta de línea, y se iba a poner ahí, que es en Jujuy, casi llegando a Bolivia, y como la línea, al final de línea, como cualquier línea, ya llega
baja tensión. Entonces, para levantar la línea, la tensión de la línea, para que en esa zona no se le queme la heladera, la equipo y todo a la fábrica, se le iba a poner ahí a la central, en Pichanal. Resulta que se hace todo el estudio de agua, alimentación, de los pozos, de las napas, de esto, del otro, y se prepara toda la planta de agua para recuperar y tratar el agua de la caldera de esa zona. Y resulta que después políticamente dos políticos salteños, con buen tino, Güemes acababa de ser privatizado el ferrocarril, se quedó como todo pueblo, como pasó aquí cuando se cerraron los ingenios, era un éxodo terrible de 80, 100.000 personas a Buenos Aires. Acá también, lo que era un nodo ferroviario que hacía de Chile, de Bolivia, de Argentina, para todos lados, cierra el ferrocarril y ese nodo muere, y muere el pueblo. Y entonces le dice, no, si esto dejamos que se muera y no traemos algo que dé trabajo, este pueblo se muere. Entonces, el padre de este gobernador, ex gobernador de Salta, Romero, con uno de los secretarios de Luis Fuerza, deciden que no vaya a Pichanal, porque en Pichanal tal vez iba a solucionar el problema de esa baja tensión, pero en Güemes iba a dar de comer a la gente, que es muy distinto, ¿sí? Que no tienen dónde trabajar. Entonces, en un pueblo desierto, que únicamente había un hotel, una terminal y al frente una estación de servicio, empieza con esta central de nuevo a reverdecer el pueblo, a recrecer, y, oh sorpresa, trayendo de Pichanal 300, 400 kilómetros más allá de Salta, de Güemes, el agua de Güemes no era la misma que Pichanal. Salió $1 millón cambiar el agua de alimentación, todo el sistema. ¿Sí? Entonces, ojo con eso, porque en caldera chica ni se nota, muchas veces ni la tratan al agua, pero ya en caldera mediana, grande, el agua es carísima por su tratamiento. Cuando más dura esté el agua, ya se llama a ver también en una clase completa o dos, yo siempre les digo, si ustedes tienen buen mantenimiento, buena operación y buena agua, la caldera es eterna. Pero con mala agua se incrusta rápidamente, y si yo tengo que hacer mucho tratamiento, el agua es muy costosa por todas las drogas que tengo que ponerla para que esa agua se vuelva agua buena para caldera, que no es lo mismo agua buena para tomarla nosotros, no es lo mismo. Y la otra es el funcionamiento y el mantenimiento, es decir, la operación y el mantenimiento, funcionamiento y la operación. Si ya lo opero mal, lo más probable es que termine reventada, explotada, y todavía si la mantengo mal, es más, y la opero mal, todavía es peor. Esos son los factores que intervienen siempre, hay muchos más, pero lo más crítico, cuando ustedes tengan que definir, siempre pregúntense en estos 6, 7 u 8 ítems, ¿qué necesito? ¿Por qué? ¿Qué tipo? Todo ese tipo de preguntas que muchas veces no se la hacen, compran y después compran mal. Que si yo me canso de ver empresas que compran una caldera y a los 2 años le quedo chiquita y compra otra más, cuando podían haber comprado un 20, un 30% más y andar tranquilo con una inversión un poquito más grande. Y he visto calderas nuevas, como yo le he explicado a ustedes, nuevas, recién montadas, que ya no servían más en 4 meses por el tratamiento de agua. Entonces, ojo con ese tema. ¿Hay alguna pregunta de esto? ¿O se han ido todos o lo estoy hartando? No, profe, todo bien. Aquí está un profe. Bien, Sí. perfecto. Perfecto. Ustedes se aburren, contamos un chiste y seguimos. No, sabía que Güemes era por esa situación, profe. La verdad que bueno el comentario. Sí, Sí, que ha crecido muchísimo con la central ahí, esto es verdad. Y claro, hijo, yo me he pasado 6 años en mi vida castigo porque no me quería ir a Estados Unidos. Porque en Estados Unidos tenía que cambiar la profesión y yo me dedico toda la vida a la parte térmica, tenía que cambiar y ser regulador de velocidad y de tensión.
me iba a Houston, a Texas, por 2 años. Y yo en ese momento estaba trabajando bien, tenía la empresa con mi padre y aparte estaba en agua energía. Entonces me dijeron, o va a Estados Unidos, o va a Güemes, o te va a la calle. Entonces, al principio fue un desafío muy grande, Güemes. No había nada. Había un solo hotel, el Hotel Román, no sé si usted conoce. En la plaza, la terminal, un supermercado que se llama Miguelito y la estación de servicio. Se había abandonado el pueblo. Me estoy hablando año 84, 82, 84. Y digo, bueno, mira, me voy a Güemes, medio ya diciendo me voy a Güemes por no irme. Yo la amaba la empresa, pero una empresa donde uno podía aprender, podía no hacer nada y ellos mismos le pagaban. Y podía aprender y sentirse feliz y tener que poner plata al bolsillo para que eso ande, pero sentir que era de uno. Y cuando me voy, y me voy engañado, era por 6 meses, 1 año, y terminé quedándome casi 5 años, y casi 6 también. Fue el primero que llegué y el último que fui, me ofertaron quedarme ahí de jefe de la central. Mi familia no se adaptó, porque yo no iba a Salta, yo dormía ahí, porque todo el día estaba trabajando, iba a Salta a comprar materiales nada más. Yo era la parte de supervisión del montaje. Fue el momento que más aprendí en mi vida, porque lo que nadie quería ir terminó siendo un encuentro de diferentes empresas del mundo, francesa como Degremont, toda la parte de agua y de torres refrigerantes, de bombas de magnitud de 400, 500 caballos, dársena, combustible fuel, combustible gas, aprender sobre calderas prototipo de firmas norteamericanas, aprender sobre caldera, equipo, turbina de firmas que en ese momento estaban bajo el poder de la URSS de Rusia, como los checoslovacos, ver cuando se cae la cortina, cómo reaccionó la gente, todo un intercambio. Mientras duraba esto de la cortina y del muro, era prácticamente la KGB estaba, y se disfrazaban igual que lo dijiste, les digo, esos cosas de cuero, 42 grados, así, 45 grados, y andaban con esa vestimenta de cuero y botas de cuero, ¿no? Y el día que cae el muro de Berlín, nosotros tuvimos que salvar de los KGB porque querían matar todo los checoslovacos y los checos y los eslovacos, y se desprende, y ahí empieza esos 3 años, los últimos 3 años, que ya estaba montando una de 400 toneladas, 136 atmósferas, que yo le he puesto los datos para que el ingeniero Álvarez Costa le dé radiación pura, 12 pisos, 13 pisos, la caldera era un monstruo, para un grupo era de 140 megas, una sola máquina, que hoy también ya está hecha ciclo combinado. En ese momento se acabaron las diferencias políticas partidarias y empezó el mejor momento que yo me acuerdo en mi vida profesional, porque todo el mundo estaba bastante, no había contacto más que, y nosotros estábamos en el medio, como contraparte argentina, no había contacto entre las partes. Los norteamericanos no se hablaban con los rusos ni con los checoslovacos, montaban por aparte las cosas y uno tenía que coordinar los 2 idiomas, entonces tenían traductores, inglés más o menos uno hablaba, traductores para checoslovaco, traductores para ruso, no sabían si le estaban diciendo la verdad o no, los franceses tampoco se hablaban con los rusos, apenas se hablaban con los norteamericanos, bueno, hubo unos dramas, cayó el muro y se acabó todo eso, terminamos comiendo, inventado por nosotros, asado todos los viernes, y se acabó el problema. La gente en todos lados es igual. Cuando se acaban todas las trabas políticas basura, queda la gente, y la calidad de esa gente que tiene conocimiento era un ir y venir de conocimiento, de cultura que uno ha vivido. Yo no he vivido un mejor momento. En 3 años aprendí, y ellos aprendieron de nosotros también, cómo hacer las cosas, cómo no hacerlas bien. Era un intercambio, era comer juntos, algo que antes no se podía hacer. Y uno se da cuenta que son momentos que
en la vida de uno profesional muy bueno. El otro problema es que volvía cada 15 días y veía a mi familia, que eran 3 criaturitas, que no nos vi crecer. Entonces, a ustedes les va a pasar lo mismo. Nuestra profesión es muy absorbente, muy, muy absorbente. Para los que trabajan ya hoy en mantenimiento, eso de decir que yo entro, sí, pero no sé cuándo salgo. Yo tengo fecha de trabajar acá, o en Buenos Aires, o en Bolivia, o en esto, que entraba y no sabía cuándo salía. Salía, entraba a las 5 de la mañana y salía a la 1, 2 de la tarde, o a la noche, y volví a mi casa y me estaban llamando de nuevo. Bueno, eso hay épocas y tiempo en la cual es bueno porque uno va capacitando, aprendiendo, y Dios quiera que un día le pase, pero siempre fíjese en la familia también, porque muchas veces lo que uno gana lo deja y no lo disfruta porque está en otra parte de su vida, en esa balanza que yo siempre digo que hay que equilibrarla entre lo que es lo laboral y lo familiar. El problema es que nos pasamos la vida tratando de equilibrarla y creo que no la equilibramos nunca. Y cuando ya la equilibramos, como en mi caso, que ya me quedo mi mujer y yo solo, los hijos son grandes, ya no está toda la otra parte. Entonces uno le vuelca el amor a los nietos, que es distinto de los hijos, ¿no? Así que para todos los que estén casados con esta profesión, mujeres o varones, siempre trate de equilibrar esa balanza que se le va a pasar la vida y es muy difícil. Y siempre se da, ¿no? Hablando mal y pronto, cuando uno económicamente está muy bien, no ve la familia. Y cuando está con la familia todo el día, porque no está con trabajo. Entonces, bueno, es parte de nuestra profesión, ¿no? Bueno, mil disculpas si lo saco el tema, pero esa es un poco la realidad de todo esto. Y fíjense en ustedes como una definición, cuando los políticos son políticos en serio, más allá que roban todo, pero cuando toman política, un pueblo que iba a desaparecer, hoy sigue creciendo. Y no ha desaparecido, al revés, creció. Y esa gente pudo comer. La decisión fue bien tomada. Años después, se llevó una turbina a gas ya de 25, 30 megavatios y se la puso en la punta de la línea. Y Güemes creció y hoy tiene casi 700, 600 megavatios en varias máquinas, en ciclo combinado, en vapor y en turbográs. Entonces, una zona muerta con la política se puede construir cuando es política en serio, cuando es política para la gente y política en serio de construcción, ¿no? Para eso sirve la política, no para que unos cuantos políticos se llenen de plata, sea del bando que sea. Bueno, vamos a ver ahora otro tema, que ahí arrancamos ya viendo los inconvenientes que uno puede, por más que inconvenientes, son problemas específicos que se les pueden presentar en su vida profesional. Uno es la famosa circulación del agua, que yo cuando le mostraba los esquemas de las calderas siempre decían el agua más caliente sube, el agua más fría baja, entonces hay una circulación. Bueno, ojo con eso, porque en lo que se hace circulación del agua hay dos aspectos. Uno, cuando la presión está por debajo de las 100 atmósferas, y la otra, cuando la presión es por arriba de las 100 atmósferas. ¿Por qué? Porque, bueno, le leo así, vamos un poco más rápido, es un proceso lento que tiene características especiales, dice, el funcionamiento normal está el agua en movimiento, siempre, ¿sí? Este motivo provoca una circulación. ¿A qué se debe? A un efecto termosifón. Produce cuando el agua que se encuentra en la caldera en funcionamiento de distintas temperaturas. Agua en la temperatura inferior y otra que se encuentra más abajo y la otra está más caliente. La más caliente asciende y la más fría no significa que esté fría, sino que está más alejada de donde está la fuente de calor, entonces recibe menos calor. Esa diferencia de densidad y por la altura de entre los domos hace que haya un movimiento que se llama movimiento de circulación natural. Esto anda muy lindo, pero al llegar a la 100 atmósferas, todo esto que diferencia de densidad, de la altura, se acabó. No hay más circulación de ese tipo por diferencia de densidad. ¿Y qué hacemos? Y bueno, ahí viene lo que se llama la circulación forzada, que es por encima de las 100 atmósferas en el vapor, o en la presión del domo. Ahí la circulación forzada significa que yo tengo que forzar mediante bomba
esa circulación, porque ya la diferencia de densidad y la altura geodésica de entre domo y domo, por más que la vaya elevando, la presión hace que ya no haya esa diferencia de densidad y tenga que poner una bomba. Esa es la circulación forzada. Fuerza el aire, fuerza el agua a circular dentro de la caldera. ¿Está claro? Muy bien. Ahí dice otra cosa, una cuestión analizada es que la caldera no es suficientemente alta, pero para que haya una diferencia aplicable de temperatura de agua entre el superior y el inferior, si no me tendría que ir a caldera de 20, 30 pisos, y eso es imposible por el costo. Hay diferencia de temperatura, pero la intensidad de circulación es bastante intensa como para que el fenómeno termosifón exista, aunque existe, no es suficiente. El motivo se debe al siguiente, una caldera de fusión tiene que haber una zona refrigerada, no calefaccionada, donde hay agua. No calefaccionada, no, sí puede ser calefaccionada, pero a menor temperatura que donde yo tengo mayor temperatura y tan tubo, que en el hogar. ¿Sí? Entonces, eso, la circulación se ve activada. A donde hay agua que desciende y hay agua que asciende al domo. Muy bien. En la circulación, como las densidades son distintas, ¿sí? Entonces hay circulación, también lo son los volúmenes específicos. Los volúmenes específicos son los volúmenes específicos es metros cúbicos por kilo, ¿sí? Eso es un volumen específico. Eso tenía que verlo en termodinámica. Muy bien, conclusión. La intensidad de circulación no se debe tanto por el efecto de termosifón, sino fundamentalmente que hay zonas de descenso de agua mientras que hay zonas de ascenso de agua a vapor. Donde está más caliente ya se empieza a salir la primera burbujita de vapor, entonces hay agua y vapor, y donde hay menos temperatura en la cantidad de energía que se entrega a través de los gases, es prácticamente agua, pero agua caliente. Entonces, esa diferencia de temperatura entre una rama y otra en la caldera, ¿sí? Hace ese termosifón. Si nosotros podemos simular, fíjense en ustedes, ponemos dos domitos hechos de algún material, sobre todo bronce, algo chico, lo conectamos con un tubito, le damos unos 6 metros de altura y ponemos un tubo que se llama Dunkammer, llenamos todo esto hasta 3/4 partes y nosotros le damos una velocidad de entrada del agua, C1, con una bombita. Muy bien, si yo lo pongo de acá al quemador y le entrego más o menos 200.000 kilocalorías por hora en un diámetro de 50 milímetros de diámetro nominal, el tubo se ve por diámetro nominal, 500 milímetros son tubos chiquitos, 5 centímetros, les pongo una chicana que puede ser de refractario, entonces empiezo a calentar y hago esto, yo voy a tener una velocidad de salida de descarga. Fíjense en ustedes, me daría este gráfico. Si yo voy aumentando la presión, ¿sí? Que la presión de admisión, desde 0, 20, 40, 60, 80, 100 atmósferas, 100 kilos por centímetro cuadrado, efectivo, y en este lado pongo la velocidad de circulación, yo me voy a dar cuenta que yo a medida que aumente la presión, la velocidad de entrada del agua hacia los tubos y de llegada, la veamos primero la entrada, esa no va a variar mucho. No va a variar de los 2 metros por segundo, por más que yo vaya aumentando la presión en la bomba. La velocidad de entrada al domo inferior va a ser más o menos igual. Pero me fijo y veo a medida que yo voy aumentando la presión, cuando tengo la presión más baja, tengo la velocidad más alta. Y a medida que yo voy aumentando la presión, ¿sí? La velocidad va bajando. Entonces, llega hasta un momento que ya la diferencia de velocidad entre la entrada y la salida es muy escasa cuando pasa los 100 atmósferas, entonces prácticamente ya no hay movimiento del agua. Y ahí estoy muerto. Entonces yo tengo que poner algo que me mueva y ese algo es una bomba externa que me haga circular el agua y el agua más vapor por entre medio de los dos domos. ¿Está claro esto? Porque se va cada vez cayendo esto y cada vez manteniéndose igual esto en velocidad de entrada de esto. Aquí dice eso.
Dice, la velocidad de la entrada de agua es prácticamente constante, son más o menos unos 2,5 metros, 2 metros, que es la velocidad de entrada del agua normal, ¿sí? El peso específico del agua varía muy poco con la presión y la temperatura entre agua fría. Al ir cambiando el cambio de peso específico por la mezcla agua-vapor, por la cantidad de calor que yo le estoy metiendo aquí de afuera y voy calentando, dice, consecuencia, la velocidad también va disminuyendo. Desde un aumento que tenía cuando estaba fría, aquí, y la salida, y va bajando hasta que prácticamente se hacen iguales. Dice, este diagrama sirve para razonar en dos sentidos, en distintos sentidos. La relación de una circulación intensa en este sistema hasta unos valores más o menos 80, 100, que hay todavía una diferencia. Si yo sigo por arriba, esto cada vez se va más para aquí y esta cada vez se va más para aquí y cada vez la diferencia más chica hasta que llega un momento que no hay diferencia de velocidad entre lo que entra y sale, entonces no hay circulación. A medida, dice, que la presión aumenta, disminuye la diferencia de velocidades, C1 es la que menos varía, pues la de entrada. Si continúa el aumento de presión, llegará un momento que las dos velocidades se igualan, por lo tanto la diferencia entre ambas se hace nula, entonces el sistema de circulación del agua dentro de la caldera se interrumpe y no hay circulación, entonces no va a haber evaporación, ¿sí? Que ocurre a los 140, 150. Y ya desde los 100, ya empieza a hacerse aquí ya asintóticas las dos curvas. Entonces hay que tener mucho cuidado y como conclusión, dice hasta una determinada presión, 60 o 80 atmósferas, que acabo de decirle yo, hay suficiente diferencia, de tal manera que se establece una circulación natural por diferencia de densidad, ¿sí? Suficiente activa con una diferencia de velocidad grande para asegurar los coeficientes de transmisión de calor. Esto marca una diferencia fundamental en el comportamiento de una caldera cuando va aumentando la presión. Hay una presión límite, que son las 100 atmósferas, en donde la diferencia de velocidad es muy pequeña y a medida que crece la presión, a partir de los 150 o 140, 150, llega un momento que la diferencia de velocidad es insuficiente. Puede hacerse nula y, por lo tanto, es necesaria una energía externa para que el agua circule. Entonces, esto da lugar a dos tipos de calderas, que son dos clasificaciones, aparte de la que hemos visto nosotros. ¿Sí? Es la de circulación natural, que son más o menos entre 80 y 100 atmósferas, que funciona por diferencia de densidad, y la de circulación forzada. Estas son circulaciones naturales, porque las presiones están por abajo de eso. Esta más o menos debe andar, esta es la que teníamos nosotros, que son 60, 70 atmósferas. Eso anda perfecto, circulación natural. Pero cuando ya nos vamos a radiación pura, ¿sí? Son canales de circulación, tengo que tener la bombita para que esto me haga circular y podamos tener circulación forzada en la caldera. Dice, para presiones mayores de 100 atmósferas, debido a que la diferencia de velocidad es tan pequeña, se dentro de una energía externa, que hace una bomba de circulación en el sistema. Ojo con eso, siempre de apare, porque si llega a romper y no tenemos circulación, chao, se nos acabó la caldera. ¿Sí? La velocidad de circulación aumenta rápidamente en función de la presión de trabajo o en función de la porción de vapor, que se trata de identificar la circulación. Bueno, hay parte de velocidad de circulación que se anula o pierde por el rozamiento, la resistencia interna del tubo, ¿sí? Que va por las paredes, por adentro en el caso de las humos tubulares, o por afuera, en el caso, por afuera en el caso de los humos tubulares y por dentro en el caso de las aguas tubulares, produciendo pérdida de presión llamada pérdida de carga. Muy bien. ¿Qué otro, cómo se llama esto? Como lo llamo yo acá, ¿qué otros problemas pueden ocurrir? Los ensuciamientos en los tubos. Si yo agarro un espesor de tubo común, ¿sí? Es decir, agarro el tubo, lo corto y veo una chapita de acero de tantos milímetros de espesor, ¿sí? Que es el espesor del, es decir, corto en el diámetro, una lonjita, y me quedo con el espesor del tubo. ¿Me siguen? Sí. Este lambda 1, yo ahí le he puesto el espesor que tiene el tubo. Normalmente los tubos de caldera, desde las calderas pequeñas hasta las grandes, el aumento en milímetros es muy poco, van desde los 3,5, 4 hasta los 5,5, 6, 6,5 milímetros. ¿Sí? Lo que va cambiando es el diámetro nominal,
Hay de 2 pulgadas, de 2 pulgadas y media, 3 pulgadas, 3 pulgadas y media. Bien. Entonces tomemos algo virgen, que esto que es el espesor de acero, todo lo que no está marcado ni de azul ni de gris. El problema es que si yo tengo una capa, lambda 1 es el acero, el espesor del tubo. Puedo tener un lambda 2, que son todos los problemas que puede llegar a tener el agua y que va depositándose y va incrustando, supongamos un agua tubular como esto, por dentro del tubo. Este va a ser por fuera del cielo agua tubular, ¿no es cierto? Los gases van a ir por fuera del espesor y el agua va a ir por dentro. Si esta agua por dentro sale y lleva un mal tratamiento, lambda 2, este espesor de esa capa de incrustaciones va a ir creciendo. ¿Y qué me va a pasar? Si yo tengo la caldera sucia, supongamos de bagazo, ¿sí? Y se me empieza a ensuciar el residuo de ceniza, el hollín, el polvo y sobre todo combustible mal quemado, y se me va depositando y ensuciando la pared externa del espesor del tubo, ¿sí? Yo voy a tener aquí que me van a variar el coeficiente de transmisión que tengo acá del espesor del tubo de acero, que el coeficiente de transmisión del calor del tubo de acero tiene un cierto lambda, ¿sí? Delta, perdón. Si yo a esto le agrego una incrustación por el lado de adentro y hollín, ceniza o combustible mal quemado del lado de afuera, todo el calor de los gases por este ensuciamiento que tiene que pasar a través del espesor de acero del tubo y encuentra una incrustación que otra imposibilidad de transmitir el calor, lo que realmente va a pasar al agua para calentarse va a ser muy poco. Quiere decir que yo voy a estar gastando gran cantidad de calor y combustible para generar calor, y esto va a ser como un impedimento a que esto caliente y caliente el agua, y a la vez esto peor. Eso es lo que yo tengo que tratar de evitar, que se me ensucien del lado del agua, con las incrustaciones, la sal, los carbonatos, y del lado de afuera, con la ceniza, el hollín y todo, la maricoche, los tubos. Porque si no, los coeficientes de transmisión bajan. Y entonces yo necesito, para llegar a la misma producción, con la misma cantidad de tubos, yo no la puedo cambiar a la superficie de calefacción de la caldera, a menos que la pare y la reforme, pero si me ensucia, cada vez trabajan menos tubos. ¿Está claro? Bueno, para que ustedes tengan una idea, los coeficientes de transmisión del lado del acero son de 40 a 50 kilocalorías por hora, por metro cuadrado del tubo y por grado centígrado. En cambio, los coeficientes de transmisión, ya sea del lado del agua, por las sales y las incrustaciones, o del lado de la ceniza, por el lado externo al tubo, no van más allá de 0,1 a 0,15, no transmiten calor. Entonces yo le meto mucho calor y tengo sucio de aquí, la transmisión del calor no es buena, la caldera pierde rendimiento, saco menos cantidad de calor, saco menos cantidad de vapor y meto más combustible. Entonces el rendimiento me baja. ¿Está claro? Estoy pagando mucho plata en combustible y no estoy sacando vapor. Muy bien. Bueno, ahí yo le pongo todo esto, después léalo. Ahí está mejor explicado. Esto es el calor que ceden los gases, ¿sí? Esto es el dibujo gris. Este es el calor que ceden los gases. Si esto no estuviera, esto llega acá, baja hasta acá y sale aquí a una mayor temperatura. Entonces deja todo el calor en calentar el agua para que vaya y se produzca en el domo superior, en ese cuarto o ese tercio que queda sin agua, pero con vapor. Entonces, de ahí, si yo encuentro esto cada vez más sucio, esto va a bajar. Entonces ya en vez de dar esta energía, voy a dar esto. Pero a la vez, por dentro, esto es el espesor del acero, esto baja y en vez de bajar para acá, baja todavía más porque hay un ensuciamiento por incrustación. Resulta que la temperatura del agua, cuando tenía que estar más o menos por acá, o por acá, si todo andaría bien, ¿sí? Por acá, me ha bajado terriblemente. Si esto ha bajado su temperatura del agua, significa que yo tengo que meterle más cantidad de calor. Y si necesito más cantidad de calor, necesito más combustible.
Si yo gasto más combustible para producir la misma producción de vapor de la caldera, estoy perdiendo plata y rendimiento. Bueno, ahí está explicadito bien todo esto, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que tratemos de hacer? Las incrustaciones del lado del agua, totalmente antieconómicas, llegan a terminar de ser tan grandes que todo el pasaje de agua por dentro de los tubos, no se olviden que este es el espesor nada más, y de aquí a aquí hay otro espesor más, ¿sí? Y estos son, digamos, elementos que no permiten la transmisión correcta del calor, ¿sí? Termina siendo que se taponan entero y como esto es, hay aquí 1000 grados de promedio por fuera, esto no tiene circulación y no tiene calentamiento, esto es el acero, este acero se termina reventando, pinchando y abriéndose totalmente el tubo y reventando. En eso terminamos cuando nosotros no nos damos cuenta que hay que limpiar la caldera, ya sea con sopladores de hollín, ¿sí? En movimiento, en funcionamiento de la caldera, ya sea hay un retráctil que entra y sale, que es una lanza, que en su punta tiene un cono, que tiene perforaciones y por ahí sale el vapor limpiando la zona que más o menos va, sea hay de A2, de A3, es retráctil porque entra y sale, sí, porque se queda fijo, y hay casos que se rompe el motorcito, se rompe la cadena que hace entrar ese soplador, para soplar y saca toda la mugre de la ceniza pegada o los combustibles mal combustionado, el hollín, por el lado de afuera, se queda esa lanza y se funde. Entonces tiene que entrar y salir. Y hay otros tipos localizados en las paredes lateral izquierda y lateral derecha y a 2 o 3 alturas que se llaman sopladores rotativos, que lo que hacen es se mueve como un toroide que tiene agujerito y tiene vapor y un motorcito lo mueve, entonces eso va impulsando en una zona que tiene una penetración medio superficial. El retráctil tiene más profundidad. Entonces, en los sopladores, para hacer eso, hay sopladores retráctiles y sopladores de hollín. Y si no, si está muy sucio, ustedes se dan cuenta que están con problemas ya de mucho combustible y poco rendimiento, poca producción de vapor, hay que parar y limpiarla físicamente con cepillo. Hoy ya se utiliza agua tratada con esta bomba de alta presión, de cilindro, no cilindro, de pistones cerámicos, 200, 300 atmósferas. El problema es que si yo lo limpio con eso, sale todo, pero si no arranco inmediatamente, toda esa agua que yo echaba al acero se me termina empezando una oxidación, peor que la que yo tengo afuera, de la que tengo adentro, perdón, del agua. Entonces ahí nomás tengo que calentar y empezar a trabajar. Eso es lo último. La limpieza mecánica es más ardua, hay que armar andamio y todo, pero me da más tiempo para ese mantenimiento interno de la caldera. Me lleva más trabajo porque son con cepillo y tengo que limpiar tubos de 6, 8, 10 metros y superficie de calefacción de 2.000, 4.000 metros cuadrados, armar andamio a 3, 4 niveles y lleva mucho tiempo, pero tal vez es mucho mejor porque no se humedecen los tubos por el lado de afuera y no se oxidan, ¿no? Bueno, ahí están más o menos los inconvenientes que ustedes pueden llegar a tener. Después vamos a ir viendo, pero fundamentalmente esto, los dos tipos de las clasificaciones, de una circulación natural y una forzada, más allá del tipo y de a dónde lo vamos a utilizar y el tipo de calderas que hay, que son otras clasificaciones, ustedes están viendo que hay más clasificaciones. Y esto es que es un problema serio con tratamiento de agua y por suciedad de los gases de combustión. Bueno, hasta aquí llegamos. Les quería dar esto para que ustedes puedan tener el práctico. ¿Hay alguna consulta? No, profe. Bien. ¿Hay alguien que no se haya podido poner la asistencia? Sí, profe, Gutiérrez Lucas. Bueno. Listo, ¿alguien más? Bueno, listo, entonces, nos vemos si Dios quiere, o lo van a ver al jefe de trabajo práctico. No se atrase. Yo tuve problema con la asistencia también, disculpe, Castillo. Sí, entró tarde vos, Castillo. No entré tarde, se me desconectó a la mitad.
y volví a Ah, conectar. ¿se te ha desconectado? Sí, Bueno, pero estaba pero- temprano. pero no te has puesto la asistencia en el... No has podido ponerte. No, no, es Bueno, que se me desconectaron los datos, estoy con el dato bueno, del celu. no hay problema, no hay problema. Vayan haciendo los prácticos. Los prácticos, como son virtuales, bájenlo y cada uno de lo que han hecho, lo que le han dado, de lo que han rendido, todo eso, se arma en carpetas personales. ¿Sí? Y esa es la carpeta de ustedes. Cuando rinden los finales, yo les pido la carpeta para orientarme. Pues ustedes vienen el 2020, va a pasar, van a rendir 2023, pues yo ya no voy a estar, así que no voy a tener problema. Peor todavía, el profesor que esté tiene que saber qué le han dado y qué práctico han hecho para tomarle parte del examen, va a la parte práctica del laboratorio, la parte de trabajo práctico y la teoría. Entonces, tienen que tener su carpeta y es individual la presentación. Ustedes las tienen que bajar a lo que le den. Si han rendido, bajen los resultados. Si han aprobado, bajen sus resultados. Y si le han expuesto, bajen los power que le han expuesto. Esa es su carpeta. Cuando sea presencial, tendrán los prácticos cada uno. Por lo menos bajen eso. Para que el profesor que me siga a mí, o si quiere rendir antes, yo sepa, no es lo mismo un alumno que ha sido presencial que uno virtual. ¿Está claro? No se atrase. Si bien yo le tomo asistencia por el concepto, con la flexibilización, la asistencia aparentemente no corre. Para mí sí corre, porque no es lo mismo un alumno que viene siempre y se preocupa en entrar y ir con todos los problemas que estamos teniendo, que alguien que no le interesa y no viene. Para mí sí tiene importancia. Más allá que no es limitante, mientras dure la virtualidad y la flexibilización. Pero los trabajos prácticos no entran dentro de la flexibilización. Se pueden quedar sin la materia y de hecho se quedan varios por no presentar los trabajos prácticos. Más allá de lo parcial y más allá de la asistencia y todo la historia. Así que denle la importancia que tienen, porque toda la teoría que se dicta termina en un trabajo práctico. Y toda la teoría que yo les dicto, y le dicta el profesor Álvarez Costa, termina en un práctico en el cual ustedes diseñan el hogar de la caldera. ¿Sí? Bueno, buenas noches. Así como terminó tarde el otro día, ahora termino un poco más temprano. Espero que anden bien, cuídense y nos vemos, si Dios quiere, el próximo miércoles. Bueno, profe, buenas noches.